Bogotá eres tú. Utilizamos herramientas creativas para definir retos, necesidades, oportunidades y resolverlas con conocimientos que vienen de la naturaleza o utilizando la naturaleza. Y también todo este tema de la ciencia aplicada a la moda. Pero la realidad es que nada de esto que acabo de mencionar es actual, esto viene desde hace muchísimas generaciones. Entonces, algo que vamos a conversar hoy con este equipo de mujeres que tengo el privilegio de estar sentada, ya se la voy a presentar, es un poco a que nos cuestionemos qué es lo que nosotros llamamos innovación y si podemos replantear eso que pareciera que cuando hablamos del futuro, el futuro parece algo distante, parece algo tecnológico, parece algo que tiene que ser completamente nuevo, que viene de la nada. Pero ¿qué tal si ese futuro está conectado con nuestras tradiciones? Está conectado con los saberes que traemos ancestralmente, con las comunidades, está conectado con esos conocimientos que tienen las personas que han tenido ya por generaciones. ¿Qué pasa si la innovación nace de ahí? Entonces, hoy vamos a hablar no necesariamente sobre los nuevos materiales ni sobre sostenibilidad. Vamos a hablar sobre qué significa innovar hoy, quiénes han sido históricamente reconocidos como innovadores y qué pasa cuando la ciencia dialoga horizontalmente con los saberes tradicionales. Hoy nos acompañan estas 4 mujeres que si bien vienen de lugares muy distintos, sus saberes se complementan muchísimo y por eso va a ser una conversación bastante interesante. Está Ángela Jiménez, quien es arquitecta y artista, cuyo trabajo explora las relaciones entre materialidad, cuerpo, territorio y procesos experimentales. Está Katy Morales, quien es artesana, portadora de conocimientos tradicionales y prácticas vinculadas al hacer manual y el trabajo con materiales desde el territorio. Nos acompaña Dani Rubio, Daniela, cofundadora de Tinta Dulce, un proyecto que investiga el color, los tintes naturales y los procesos vivos asociados al material, y Gaby Gonela, directora de desarrollo de producto en MAS, Manuela Álvarez, desde donde ha trabajado en la articulación entre diseño, innovación y desarrollo material. Entonces vamos a comenzar, primero que todo muchísimas gracias por estar aquí, y vamos a comenzar un poquito hablando sobre qué significa innovación para ellas, ¿cierto? Entonces quiero arrancar con una pregunta y la pregunta es, ¿en qué momento ustedes entendieron que el conocimiento ancestral también podía ser una forma de innovación? Si quieres, Ángela. Pues yo entendí desde que era arquitecta, estudiante en la universidad, que los materiales que estaba utilizando y para los cuales me estaban preparando para utilizar, yo no sentía ninguna conexión con ellos. Y por casualidad fui a Barichara, pasé por Barichara cuando tenía 17 años, y en ese momento entendí que los materiales que a mí me gustaban eran los que había ahí, con los que yo sentía alguna relación, sentía como esa fascinación de eventualmente construir con ellos. Entonces la tierra, la madera, la cal, todo esto pues me dijo a mí, esto es lo mío, me dio una gran sensación de identidad. Entonces de ahí en adelante todos los proyectos que hice en mi vida fueron relacionados con Barichara y en eso estoy. Ahí me di cuenta que la innovación por innovación no me interesaba más esa sensación de arraigo con el material y de ahí en adelante sí, innovar. Katy. Hola, sí. Buenas tardes. Cuémame Katy Morales, Nagmayra Nagmeku Iburu. Vie Leticia Amazona. ¿No? Ahí le estoy saludando en mi idioma murui.
vengo del resguardo indígena Ticuna Huitoto, kilómetros 6 y 11, patio de Ciencia Dulce. Bueno, la innovación para nosotros como comunidades indígenas, como artesanas, tenemos tanta diversidad que muchas veces pensamos que lo que hacemos de una forma innata no es innovar. Y resulta que con los ojos que los miran personas de afuera, dicen, con esa forma de ustedes trabajar, como han venido haciéndolo año tras año. Yo soy la tercera generación de mi familia trabajando con las fibras, los tintes y llevando mi tradición del arte indígena. Entonces ellos nos dicen, eso es innovar. Con lo que ustedes tienen, ese pensamiento nuevo, esa idea nueva, es su forma de innovar de ustedes, ¿sí? Entonces, mi madre, que es una gran pintora, Casia Morales Soria, a través de los años ella ha innovado mucho en la forma de tejer, en la forma de tinturar. Su abuelo, que le heredó el tema de los tintes, él le entregó como específicamente 5 colores y en este momento con ella llevamos 12 colores. Entonces, a través de los años, eso ha sido nuestra forma de innovación. Gracias, Katy. Dani. Hola, buenas tardes. Me gusta que lo estamos hablando como de la experiencia más que lo conceptual. Y para mí creo que innovar es sí, como resolver algo en un contexto particular. Y creo que en pandemia estuve trabajando en el Cauca con una asociación de mujeres sericultoras y artesanas, y justo por ese momento, pues como era la pandemia, los precios de los tinturas manufacturadas habían subido mucho de precio. Entonces, pues inventamos algo que se llamó Laboratorio de Innovación, y era como, ¿cómo vamos a hacer para cumplir con la producción que hay que cumplir con tintes locales? Y ahí yo creo que eso marcó mucho el comienzo de como del trabajo que hago hoy en día. Gracias, Dani. Bueno, hola a todos. Siento que esta pregunta me vincula mucho con Joa. Cuando yo empecé a desarrollar biomateriales y nuevos materiales en general, siempre me he preguntado por la innovación. Entonces, básicamente era descubrir algo que solucionara el mundo. Podemos hacer biocuero, podemos hacer algo nuevo y solucionar algo para alguien. Sin embargo, cuando llegué a más, me di cuenta que la innovación está en el territorio. ¿Y eso qué quiere decir? Que al trabajar con comunidades, las comunidades responden a ecosistema, a preguntas, a problemáticas que ellos mismos tienen. Y como le decía Katy y como le decía Dani, pues hay escasez de un material, hay como cambios en no sé, un material tiene que ser más degradable o no. Y ahí está la innovación, solo que está escondida. Entonces, muchas veces no lo vemos, y es gracias al trabajo con comunidad que me ha brindado más que he desarrollado como esta idea de innovación diferente. No se trata de crear un nuevo material, resolver un problema existencial del mundo, sí lo podemos ver a través de las comunidades y a través del territorio. Entonces, yo creo que la pregunta un poco más grande es como innovar para quién, innovar para qué y como con qué fin. Gracias. Hay algo que de pronto añadiría desde mi perspectiva docente, y la educación muchas veces ha estado encasillada. El diseño de moda como disciplina de diseñadores de moda, hablando con diseñadores de moda, pero cuando la educación se torna interdisciplinar, aquí está una fitopatóloga, ¿alguien ha oído esa palabra antes? Estudié enfermedades de plantas, ese fue mi doctorado, y hoy soy profesora en arquitectura y diseño. Cuando una científica entra a un mundo completamente desconocido, todo me asombra.
Y cada cosa que yo hablo, que para mí es completamente cotidiano, a mis estudiantes le asombran. Entonces, presentar nuevos universos a distintas personas y ese diálogo entre personas que pensamos diferentes disciplinarmente o que estamos en contextos distintos es lo que impulsa la innovación. Porque es posible que lo que Katy lleva haciendo ya por 3 generaciones, para ella tal vez ya no se vuelve innovación, pero aquí oímos de eso y vemos y es un asombro cómo lo hacen, cómo consigues ese pigmento, cómo lo logras hacer, ¿cierto? Entonces, es estas conversaciones interdisciplinares que nos llevan a identificar necesidades que antes de pronto no sabíamos que teníamos. Para continuar, Ángela, quisiera preguntarte, en la práctica, ¿cómo ocurre realmente ese diálogo entre la ciencia y el saber ancestral? Tú que vienes ya como desde la arquitectura y nos hablabas un poco de que tienes unos retos desde la disciplina, ¿cómo tratas de resolver esos retos desde el conocimiento ancestral? Pues yo empiezo por entender el conocimiento ancestral, o sea, estoy como dando vuelta atrás al conocimiento, volviendo a entender las cosas desde el origen y toca de construir todo lo que uno ya tiene construido de conocimiento. Es una deconstrucción y como un reentender las cosas desde lo básico. ¿Y qué tensiones has encontrado? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando vamos de la academia a veces se mantiene en lo teórico, ¿cierto? En lo que creemos que suena lindo, posible, pero cuando uno va a la práctica hay una cantidad de retos. Sí, hay muchísimos. En arquitectura, por ejemplo, la construcción en tierra está prohibida hoy en día porque no cumple con las normativas de la NRS 10, que es la norma el concreto, que enmarca todo con los parámetros del concreto. Entonces, la arquitectura tradicional se vuelve ilegal. Toca volver a repensar el mundo, digamos. Y digamos, ese punto conecta mucho con, yo creo que la razón de ser de todas estas conversaciones y que la moda, más allá de ser un producto, es un sistema y no depende solo del producto, sino de la cultura, de la reglamentación, de la apropiación. Entonces, hay una cantidad de variables que afectan y que determinan que hagamos o no algo. Gaby, desde el desarrollo de producto, ¿cómo se traducen estos conocimientos en materiales o sistemas aplicables dentro de la industria? Porque a veces, ¿cierto? Cuando lo que mencionas, tradicionalmente y en una cultura se puede hacer, pero ¿cómo lo escalamos a algo industrial? Yo creo que el punto son los límites. Lo que hacemos normalmente en más, en trabajo con comunidad, es no llegar a imponer algo, por supuesto que no, al revés, es llegar a un espacio de un laboratorio creativo, como lo llamamos nosotros, donde cada quien aporte un grano y donde cada quien hable sobre un tema en específico. Entonces, nosotros que estamos en Bogotá tenemos una idea sobre algo. Pero si vamos a visitar a Katy tiene esta idea completamente diferente porque ha nacido en un territorio diferente a nuestro territorio y pues tiene una postura completamente diferente. El problema es cuando los límites se traspasan y los límites se ponen en la mesa solo si se da una comunicación y un diálogo. Entonces creo que eso es lo principal como para abordar estas dos partes, pero también para ponerlo dentro de un sistema, como tú hablas, el sistema tiene muchos aristas y está basado quizás también en una mirada un poco más occidental. Entonces, para mí no hay que encajar la artesanía, ni la ciencia, ni ninguna otra técnica, porque pues aprovecho como la pregunta para decir que para mí la ciencia también es una técnica, también tiene un territorio, también tiene una comunidad que la desarrolla. Todas las técnicas en sí, en general, deben tener sus límites y no se les debe imponer para encajar en algún sistema. El sistema tiene que reconocer que cada quien tiene pues, sus ideales, cada quien innova hasta donde
a ellos mismos le pertenece y pues como hasta donde quieren. Y justo eso le preguntaba a Katy antes de esto en el backstage y le decía, ¿tú hasta dónde vas a innovar? Y Katy me contaba que ella innovaba hasta donde la familia le decía que estaba chévere. Katy me decía, no, yo llego y desarrollo algo y se lo cuento a mi mamá. Y mi mamá, ahorita nos cuentas más, pero y mi mamá me dice que está perfecto y está bien. Y ella, muy arraigada a su cultura, lo ve dentro del sistema, por así decirlo, pero siguen siendo sus cosas y sus límites. Siento que la clave acá es la comunicación, el diálogo, y no tratar de encajar porque ahí es donde se ve más una mano de obra y no se ve tanto toda la experiencia y la ciencia que hay detrás de las comunidades, de lo ancestral y lo tradicional. Gaby toca un punto que me parece muy importante y digamos uno de los aprendizajes que me he llevado del diseño es la co-creación, que requiere ese diálogo y esa comunicación. Como científicos normalmente trabajamos muy aislados en el laboratorio y quizás la ciencia tiene soluciones para absolutamente todos los retos que nos planteemos. Pero el hecho de que esté la solución no quiere decir que solucione el reto o el problema, porque solucionarlo requiere apropiación, acceso y una cantidad de otros factores. Entonces, esa co-creación es importantísima. Gracias. Dani, ¿cómo ha sido trabajar con tintes naturales desde una lógica contemporánea sin perder la relación con el origen de esos conocimientos? Pues yo estaba pensando desde que hablamos la vez pasada, como para mí que era ancestralidad, y yo creo que es como poderse situar en el tiempo y en el espacio, y todos pues estamos tocados por la ancestralidad, así lo veamos o no lo veamos, así lo queramos o no lo queramos. Entonces, creo que todo lo que hacemos como con lógicas contemporáneas igual está como basado en conocimientos anteriores a nosotros. Pero, por ejemplo, como en temas concretos, por ejemplo, pues en la artesanía en particular, a veces tenemos que, pues yo no soy artesana, pero trabajo con artesanas muy de cerca y sé que hay que cumplir con ciertos estándares a la frotación, a la luz, y todo eso se puede lograr con los tintes naturales. Tienes que cumplir con una cantidad, con un pedido determinado y tienes que buscar la materia prima para hacerlo, todo eso se puede cumplir con los tintes naturales. Tienes que estandarizar, también se puede hacer con los tintes naturales. Tendemos a pensar que no, pero sí se puede. Y eso me llevó a, pues como a lo que hago actualmente en Tinta Dulce, que es el trabajo con la hoja de coca. ¿Y por qué trabajamos con la hoja de coca? Por muchas razones. Una de ellas pues es ancestral y espiritual, no en términos como ideológicos, sino como prácticos. Y también porque hay muchísima en Colombia y pues está por todos lados. Entonces es pues como un material vegetal local que está a disposición y que pues nos ha permitido ahí sí que cumplir con pedidos grandes, con estandarización de color, como lo decía antes, con investigaciones como más profundas del material y hemos podido como ya tener un poquito más de como acercamiento a procesos semi-industriales donde tú podrías de pronto, como decías ahorita, como que encajarlo dentro de lógicas contemporáneas, uno de ellos con Milena que estaba en el conversatorio anterior. Entonces, pues como que nos hemos dado cuenta con la práctica que perfectamente se pueden hacer las dos cosas a la vez. ¿Respondí tu pregunta? Sí, perfecto. Y no la voy a complementar porque no sé si Katy de pronto va a decir lo que tengo en la cabeza en este momento, pero Katy, ¿qué sientes que muchas veces no entiende la industria o el diseño contemporáneo sobre el trabajo ancestral? Bueno, esa pregunta yo creo que muchas veces ha tenido muchos choques, no creo que es choques malos, pero sí son dos puntos de vista muy diferentes. La industria, ¿cómo le puedo decir? Piensa totalmente diferente a nosotros como comunidad. Entonces nosotros tenemos un límite de con qué materiales trabajar, hasta dónde trabajar con ellos, el ciclo de la vida de ellos. Entonces nosotros preservamos, cuidamos todo lo que nos da también esa vida para nosotros. La naturaleza es la vida de nosotros.
Entonces, el que muchas veces la industria no entienda eso, que fuera de, como dijo aquí la compañera, ellos también tienen su forma de pensar, no para mal, porque pues no lo hacen con esa intención, pero siento que muchas veces ellos tratan de imponer tanto sin pensar en las consecuencias que va a traer más adelante. Y a eso es lo que nosotros no queremos y no vamos, porque sabemos que vienen nuevas generaciones que también queremos que sigan disfrutando de todo eso. Sí, eso es un pensamiento completo. La definición de sostenibilidad, una de las definiciones es garantizar que los recursos que tenemos hoy persistan en las generaciones futuras, pero también otra definición de sostenibilidad es un equilibrio entre las condiciones ambientales, sociales y económicas. Y creo que ahí hay un punto bastante importante, porque la industria, yo le decía a Katy justo antes, viendo esto tan hermoso que hacen, y le decía, ¿qué pasa si desde Europa te piden 10.000 de esas? ¿Las harías? Y decía, sí, muy chévere tener toda esa plata que me vendría por esto, pero no es sostenible porque entonces acabaría con mi materia prima. Y nos contaba un poco de que utilizan el cogollo y luego tienen que darle un tiempo de espera. Entonces, ese conocimiento y esa apreciación y valorización de cuánto vale y hasta cuánto puedo ganar. Y eso además, si hay más demanda, uno puede subir el precio de las cosas, ¿cierto? A medida que haya más demanda. Entonces, es muy importante entenderlo y también entender por el lado de la coca que menciona Dani, podemos dar alternativas legales o lícitas a algo que ya está cultivado en gran medida en el país. Pueden las personas que ya saben cultivar esta planta, que seguramente no requiere una cantidad de recursos porque crece muchísimo, unas alternativas donde lo piensan dos veces, pues hay otro cliente a quien también le puedo vender estas hojas, ¿cierto? Entonces hay muchas maneras de hacer las cosas distintas. Otra pregunta que les hago es si hay algún ejemplo concreto en el que hayan visto que esta integración entre el conocimiento ancestral y ciencia funciona. Entonces, por ejemplo, hablábamos con los pigmentos naturales, cuando uno aprende sobre la química, uno puede alterar un solo pigmento variando su pH, que es agregándole sales o agregándole sustancias ácidas, ¿cierto? Que, digamos, hay muchas cosas que de pronto ustedes ya llevan haciendo por conocimiento, así se hace. Pero cuando hay una pausa y, digamos, se hacen una pregunta y van y acuden a esa literatura científica o a esos expertos de esas otras disciplinas para poder complementar estos procesos. ¿Alguien? Pues yo tuve con el índigo la experiencia de entender desde la práctica el proceso, pero quería entenderlo también científicamente, qué era lo que estaba pasando y cómo estaban actuando pues los átomos, las moléculas, y entender cuál era el funcionamiento. Y me di cuenta que lo que hizo es decir, la síntesis que se hizo en el siglo XIX da unas moléculas idénticas a las del índigo natural. Lo que pasa es que su consecución es demasiado contaminante para el medio ambiente, para el agua. Entonces, pues eso no es que eso es lo que me preocupa a mí, en realidad, ese tema de la contaminación que crea algo que va a dar un resultado muy similar y que se puede escalar. Y digamos a nivel de blue jeans y de toda esta industria del denim, es muy grave. Bueno, el mes pasado tuvimos, en diciembre, conocí a un profesor de una universidad en Alemania. Pensé que no llegaría a Leticia, al Amazonas. Entonces nos conocimos y hablamos un poco. Él es profesora en este momento de una universidad allá y él es químico, físico, químico, bueno, un poco de profesiones más, pero en este momento está como docente en esa universidad y él trabaja sobre tendencia de colores a futuro. Entonces, Marcus, ¿sí? Entonces, con el profe Marcus, cuando él llegó al Amazonas, donde nosotros,
empezamos a sacar los tintes con él, vivimos toda la experiencia, desde recolección, extracción, tinturado, todo. El paso a paso, esa experiencia fue increíble. Y me preguntaba, me decía Katy, ¿ustedes ya saben el nombre científico de esto? ¿Qué le han hecho a esto? ¿Qué le agregan para...? Te estoy hablando como químico, me dice. Y yo, profe, la verdad, como lo que usted ve que le agregamos, el tinte, la hoja, el agua, hervirlo, eso es nuestra química, le digo. Esa es nuestra química. Nosotros no le agregamos algo más, no le añadimos nada más. Me dice, Katy, es un reto grande para mí. Fuera de mi trabajo con la universidad, tendré que venir a hacer el paso a paso para que sea ya algo, creo que es una innovación lo que vamos a hacer. Y él me dice, para que ustedes tengan también una base de cómo hablar química y físicamente de todo esto que ustedes hacen, porque eso se puede hacer. Entonces, un compromiso que tenemos con él de hacer ese trabajo. Y creo que es algo nuevo para nosotros. Entonces, creo que es ahí, a futuro, donde la ciencia va a entrar a nuestros saberes ancestrales. Y yo quiero complementar un poco lo que dice Katy, y es que me parece muy interesante que Katy está hablando de esa mesa donde se entabla el diálogo. Y precisamente es donde te das cuenta que lo ancestral y las técnicas tradicionales ancestrales ya tienen una ciencia desarrollada de hace muchos, muchos años. O sea, todos los desarrollos de tinte que has hecho con tu familia, con tu comunidad, todo eso es ciencia. Y cuando alguien externo, como un químico, un científico, entra a descubrir y te hace todas estas preguntas científicas, te das cuenta de todo ese proceso que ya habías hecho. Entonces, siento que estas mesas son las más importantes y cada técnica es un universo y al fin y al cabo entonces están interactuando muchos pluriversos, que eso es lo más importante de todo y de ahí es donde nace todas las creaciones más importantes. No se trata de verlo aislado, sino ver todo unido y hasta dónde pueden llegar. Últimamente nos hemos sentado en la empresa muchas mesas muy chistosas porque son de muchos, muchos universos y nos han dicho, wow, ustedes, por ejemplo, las mujeres tienen un tema muy diferente a nosotros, nos decían los hombres. Entonces ya solo en ese universo en el que se separa hombre y mujer, uno se da cuenta que todo el mundo tiene una visión diferente. En cuanto a técnicas, también nos hemos sentado con científicos y nos han dicho, pero ¿hasta dónde puede llegar un textil? Y el textil tiene su propio universo, la ciencia tiene su propio universo, y ahí lo lindo y la creación que nace de este diálogo es lo que para mí es la innovación. La innovación de un científico sentado al lado de un diseñador, de un artesano sentado al lado de un diseñador, de un abogado sentado al lado de un científico, es los pluriversos que se unen, que crean todas estas innovaciones, siempre entendiendo de dónde nace pues, las ideas, de qué territorios nacen. Entonces, ejemplos concretos hay muchos, simplemente hay que entender que ciencia hay en todo, artesanalidad hay en todo y se trata de comunicar. No, yo quería hablar también, yo también pensé en Marcus cuando empezaste a hablar, porque sí, es un profesor químico increíble. Nosotros también hemos hecho algunos experimentos con él. Qué coincidencia que se nos viniera a la cabeza el mismo ejemplo. No, y solo como para traer a la mesa un poco lo que dice Gaby, nosotras ahorita estamos haciendo muchos análisis químicos a distintas fibras que están tinturadas con coca porque necesitamos poder exportar y también acá como movernos como dentro de la regulación, como de la medida más como, cuidadosa posible. Entonces, con la Universidad de Santander, con una profesora increíble, también hemos estado estudiando la cantidad de alcaloide que carga una fibra de fique tinturada con coca, la cantidad de alcaloide que carga el algodón, la seda, y empezamos a entender como los diferentes comportamientos de las fibras. Y pues es algo que no me hubiera imaginado antes, que iba desde el colegio, no pensaba en moléculas ni en nada de eso. Y está muy chévere y es muy importante y es como muy, ¿qué será? Como honrar un poco como pues todo lo que nosotras somos capaces de
de entender desde el diseño y la artesanía, como hasta dónde nosotros mismos ponemos los límites de qué somos capaces de, como de entender, de conocer y como de demostrar pues de lo que hacemos, ¿no? Entonces, como que no hay que tenerle miedo a esas divisiones de los científicos y las artesanas, pues estamos haciendo cosas muy parecidas, ¿no? Y compartimos todos como un mismo, pues sí, como un mismo territorio y un mismo origen, y las plantas que estamos analizando son las mismas. Creo que aquí hay unos aprendizajes muy valiosos. Por un lado, no podemos esperar a entender todo para empezar a hacer. Entonces, yo creo que hay algo artesanal que es maravilloso, y es que ustedes hacen, se atreven a probar, luego hay que entender por qué pasó eso, porque también hay que estandarizar. Quiero volver a repetir lo que acabo de hacer porque me encantó. Y miren que es un diálogo constante que no necesariamente titulamos artesanía, ciencia, pero están relacionados, no se pueden separar, porque hay que entender cómo hago algo, cómo logré un resultado para replicarlo, ¿cierto? Entonces siempre están en comunicación. Pero por otro lado, también es muy importante tener la curiosidad del científico. Yo creo que algo que hace al científico es hacerse preguntas constantes. Desde que hacemos, ya sea la ciencia o la artesanía, algo rutinario, ¿no? Es que así lo han venido haciendo generación tras generación, pero la cuarta generación no se cuestiona por qué la primera lo hizo así. ¿Qué tal si hacemos algo diferente? Ese cuestionamiento constante del científico es algo que ojalá no se pierda dentro de las cosas que se están haciendo, ¿cierto? Hay metodologías, pero también un cuestionamiento para, ¿será que lo puedo hacer diferente y cómo podría ser? ¿Por qué? Porque ese es el motor de la innovación, hacernos preguntas. Hablábamos recientemente que tradicionalmente, voy a hablar de algo completamente distinto, un contexto distinto, pero en las lecherías recogían la leche a las 3, 4 de la mañana porque no habían tanques de enfriamiento. Y hay personas que todavía creen que las vacas dan más leche en la madrugada que en la tarde, porque a esa hora es donde se ordeñaba, pero no es preguntarse por qué la recogían a esa hora, ¿cierto? Entonces, hay veces que nosotros preguntarnos por qué lo hacían de esta manera, es posible que en ese contexto había algunas cosas, pero hoy tenemos otras cosas, otros saberes que de pronto puede hacer que lo que hacemos tenga un impacto mayor, tenga una reducción de agua, o por ejemplo podemos utilizar energía solar, entonces combinar procesos para cada vez mejorar. Y quiero hacerles otra pregunta, y es si pensamos en el futuro de Colombia, de la moda en Colombia, ¿qué debería pasar para que estos cruces entre ciencia, diseño y saberes tradicionales realmente prosperen? Bueno, primero, antes estabas hablando, Joa, de cómo iba a funcionar la ciencia dentro como del mundo del diseño. Como ya había dicho antes, para mí la ciencia es una técnica, y ahora estamos en el ojo del huracán, por así decirlo, porque la moda en París, en Italia, está buscando lo ancestral y lo tradicional. Y digamos que ahora está de moda. Pero nosotros, como desde Latinoamérica, no podemos, para mí, llegar a ningún extremo, ni romantizarlo, ni como no tocarlo, porque también es una forma para mí de irrespeto. Se basa en esta gran comunicación y tratar de entablar una relación mejor en la que se vea el territorio, en la que nos imponga una rapidez que al fin y al cabo lo artesanal, pues si es rápido, si encaja dentro de un molde muy grande, va a perder todo el sentido del mundo. Y creo que el mundo nos está pidiendo cada vez más ser más conscientes a través de lo artesanal y a través de lo ancestral. Para mí es muy importante no dejarnos llevar por la necesidad de encajar en ciertos lugares, sino ya que estamos en el ojo del huracán, porque no tomamos nuestra voz y decimos, bueno, nos quieren a nosotros por todo el trasfondo cultural y social que hay en Latinoamérica, pues tomemos esa bandera de
de hacernos valer por todas esas tradiciones y por todos estos saberes. Entonces sí, creo que es un buen momento para tomar las cosas con calma, para saber que se tiene que dialogar, para saber que se tiene que co-crear en el mejor sentido y poner nuestros propios límites. Sí, yo diría que en este momento es muy importante como rescatar muchos de esos saberes. Yo creo que se han ido borrando. Por mi experiencia en Barichara es que pues teníamos el rojo, el terracota, el amarillo de la tierra, todos estos colores, pero el azul no existía como pigmento. Entonces, el hecho de haber buscado el índigo, que era un material que en el siglo XIX se producía en cantidades, se exportaba a Europa, y ya hoy en día nadie sabía nada del índigo, nada. Me tocó hacer toda una investigación, toda una pesquisa y muchas veces pues, ir a otros contextos para encontrar ese conocimiento, porque ya en el sitio donde se creaba no existía. Entonces pienso que esa labor de rescate de tantas tradiciones que tenemos y tan ricas, hay que hacerlo. Eso es un deber de la academia, yo creo, ponernos en esa tarea. Bueno, y ahora para finalizar, quisiera preguntarles qué idea o aprendizaje les gustaría que el público se llevara hoy de esta conversación. Bueno, yo creo que el mayor aprendizaje es que lo nuestro, lo que tenemos nosotros en Latinoamérica es muy valioso y que el cuidar, proteger lo que es de nosotros, toca hacerlo, porque nosotros muchas veces por querer obtener, y más en el tema económico, en el tema monetario, no nos importa entregar las cosas porque sí. Entonces, el cuidar, el proteger, el mantener, yo creo que eso es muy importante. Tanto nosotros como indígenas, eso es principal para nosotros. La preservación de nuestro entorno es muy importante. Solo complementaría ahí algo que has dicho que me parece valiosísimo, que preservan pero comparten. Están abiertos a que el mundo conozca sus procesos. Y eso me parece algo completamente maravilloso, porque no hay como esos celos o no quiero que alguien lo dañe y lo cuide, sino conozcamos y tal vez multipliquemos en otros lugares manteniendo la misma forma de operar. Entonces me parece lindísimo. Eso es verdad. Pues nosotros, digamos, más conmigo, pues mi abuela muchas veces, a veces cuando llegan a nuestra maloca, visitantes, amigos, mi abuela les dice, yo por mí no les cuento nada, por mí no les cuento nada, pero si viene mi nieta y me dice y me explica el por qué debo contarte, yo lo hago, porque confío, creo en ella y sé que ella no va a decirte, ven, abuela, cuéntele esto con una doble intención. Entonces, eso ha sido muy, muy valioso para nosotros, el compartir, porque mi mamá dice que si muchos abuelos se fueron con todo ese conocimiento solo por no compartirlo, e inclusive ni a sus propios nietos, hijos, no se lo compartían, o no sé si porque ellos no estaban interesados, pero muchos no lo compartían. Entonces, mi mamá me dice ahora, yo ya me puedo morir tranquila, porque yo sé que tú ya eres la representación de todo lo que hacemos. Y yo le dije, no, espérate, todavía no, me falta mucho, pero hasta donde la vida, el universo, Dios, la selva, la Pachamama te permite estar con nosotros, yo voy a seguir aprendiendo, tanto de mi abuela como de ti, de mis papás, porque no solamente aprendo de las mujeres, sino aprendo de los hombres. Soy la hija mayor, entonces me tocó como convivir en esos dos espacios. Mi familia nunca fue, digamos, que si tú eres mujer, solo con las mujeres, si tú eres hombre, solo con los hombres.
¿no? En mi familia siempre fue compartido todo ese conocimiento. Yo me puedo defender y contar algunas cosas en el tema de los hombres, pero no lo hago por respeto. Más sí, en el tema de mujeres, sí hablo abiertamente y me enfoco en todo eso, pero de que tengo un poco de conocimiento de lo que ellos saben, sí lo tengo. Entonces, para mí es una alegría, un honor estar también pues acá y compartir todo esto. Y allá en Leticia, en el Amazonas, en la Maloca Faido, pues todos son bienvenidos para aprender y hacer ese intercambio de saber. Yo quería hacerle una pregunta a ustedes, y es, ¿quién puso el nombre y por qué de El futuro es ancestral? Cris. No está. Lo puso. Ah. Sí. Aunque me podría atrever un poco con el cierre que yo quería proponer, es un poco devolverle a la audiencia cuál es ese futuro que imaginamos. Si se acuerdan, yo comencé pensando, diciéndoles que cuando hablamos del futuro, es un futuro que parece lejano, técnico, inalcanzable, solo algunos tienen acceso a hacerlo. Pero realmente ese futuro que imaginamos, como dice Gaby, Colombia y muchos países cercanos ahora están siendo protagonistas porque la gente quiere saber más de eso. ¿Cómo podemos aprovechar inteligentemente en el sentido de no sobreexplotarlo, sino que esa innovación vaya acompañado de valores, vaya acompañado de narrativas, de mensajes, de procesos y de formas de hacer? Como ese intercambio cultural. Entonces, creo, ahorita Cris desarrollará la idea, pero creo que va un poco hacia allá, y es que el futuro no necesariamente es como nos los plantean, con high-tech, inteligencia artificial, nadie tiene trabajo en el futuro. No, ese universo de robots aquí sentados oyéndonos creo que no es necesariamente el futuro que nos espera. Es un futuro mucho más humano. Al contrario, ahora vamos a valorar mucho más lo humano, lo sentimental, los procesos, el hacer, el que no todo se puede tecnificar y, ¿por qué no?, a valorar las diferencias. A veces en los pigmentos yo les hablaba de poder hacer ciencia para replicar, pero ¿por qué exigir réplica exacta si en la diversidad también puede haber un encanto? Entonces creo que es un poquito sembrar esa semilla en todos, que de pronto tenemos un imaginario de un futuro que nos venden, pero realmente ese futuro puede ser distinto. Gracias. Quisiera agregar algo, y es que para mí creo que el futuro está también en conocer el territorio, porque conociendo el territorio nos damos cuenta que hay mucha ciencia y hay mucha innovación dentro de lo que hacemos. Es dar una mirada hacia lo que pues, se hace en Colombia, y también entender que hay múltiples técnicas que también están pues se están desapareciendo porque no hay gente que las desarrolle y las quiera aprender. Hay una diferencia entre las técnicas ancestrales y tradicionales. Hay una parte en las técnicas ancestrales que es más autodidacta, y conocemos muchos artesanos que lo han desarrollado de forma autodidacta desde hace mucho tiempo, incluso desde hace poco, y son unos maestros artesanos porque han conocido su territorio y hasta dónde han llegado los pares, hasta dónde han llegado los amigos. Y siento que si nos damos cuenta de lo que tenemos y estudiamos el territorio en el que estamos, no vamos a ir a buscar algo afuera, sino que vamos a tratar de aprender lo que ya está acá. Y una forma de aprenderlo es también ayudarle a toda la economía, porque entonces, ¿qué pasa? Pues va a haber mejor paga, la gente se va a motivar más a no ser, con todo el respeto del mundo, pero un abogado, por poner un ejemplo, sino dedicarse al taller horizontal, por ejemplo. Entonces siento que es una cadena y es una esfera que también hay que cerrar el ciclo conociendo el territorio, y siento que eso es algo que el territorio nos une a todas, y creo que eso es también de por qué esto se llama El futuro es ancestral, porque lo ancestral también va ligado al territorio.
Entonces siento que esa también es una gran forma de cerrar toda la conversación. No, pues que yo ahí sumaría algo más y creo que todas coincidimos cuando hablamos de ancestralidad, que es como una forma de honrar, no es como de tomar, sino como de honrar. Y entonces ahí no habría cabida como a llevarnos conocimiento y creo que, pues sí, como un aprendizaje, yo diría que tiene que haber en innovación como la incorporación como de posturas políticas y éticas frente a lo que hacemos como diseñadoras. Porque claro, como que entre uno más crece también empiezan a haber como problemáticas que yo creo que dan para otro conversatorio completo, pero pues sí, como temas de patentes y un montón de cosas así que hacen muchísimo ruido, ¿no? Entonces, recordar que cuando hablamos de ancestralidad es como desde esta mirada de honrarla y no como de extraerla. Bueno, entonces por tiempo cerraremos, pero muchísimas gracias. Para mí ha sido un privilegio tener el honor de poder conversar con ustedes, inclusive antes, conocerlas. Seguramente nacerán una cantidad de nuevos proyectos y espero que todos se vayan con una semilla de imaginar ese futuro, no necesariamente ese futuro, y que entiendan que la tecnología no quiere decir digital y todo esto. También un tema de pigmentos es tecnología, como dice Gaby, todo esto que se hace es ciencia. A veces no lo clasificamos con el nombre científico, con el tecnicismo apropiado, pero es ciencia. Y a invitarlos a llamar, a conectarse, a dialogar, que los científicos, por ejemplo, y hablo aquí en representación de los científicos, nos parece espectacular cuando llega alguien con una pregunta, hablar de lo que hacemos nos encanta, entonces no tengan miedo a hacer preguntas y Colombia está llena de una riqueza no solamente intelectual, sino también material y es hora de que nosotros transformemos esas materias primas y no que otros fuera la transformen. Entonces, muchísimas gracias y los invitamos también a ver todas estas cosas tan lindas que trajeron desde los territorios. Lo que acaban de decir con varios puntos de vista es muy interesante porque creamos una asociación latinoamericana de mujeres allá por muchos problemas sociales y de género sobre todo. Y ha pasado un fenómeno muy grande, que es que siento que tratan como de observarnos mucho y muchas veces por error de inocencia como que contamos todo con honestidad y después hubo problemas legales con nuestros saberes. Tenemos artesanos, tenemos mujeres que con la autoorganización nos ayudamos entre nosotras y elementos externos pueden causar un efecto muy grave en el interior. Entonces yo creo que es muy importante proteger, como lo decías, y no proteger porque quiero ser avara y quiero guardarme el conocimiento, sino porque es importante que esos saberes tengan un objetivo claro y definido, que es el de honrar. Y no es necesario hacer industria ni producción a gran escala, lo que ellos buscan es eso, la individualidad, el detalle, como la naturalidad, irónicamente. Entonces, la respuesta de por qué el futuro es ancestral es porque, pues a mi manera, porque tenemos que batallarlo, tenemos que lucharlo, tenemos que convencer a los hombres que no hay que abusar de la fragilidad que tenemos nosotras, tenemos que convencer a las industrias que el capitalismo no es la solución, tenemos que convencer a nuestras comunidades de asociarse, de protegerse, de cooperar. Entonces el futuro es ancestral porque nosotros lo tenemos que decidir y nosotros tenemos que batallar para que no haya un sinfín. Y ya, solamente quería decir que quiero llevarme todo eso para Francia. ¿Cómo hago? El Instagram, porque ahora está el Instagram ahí. Súper, y yo complementaría con un tema que me parece muy interesante por explorar y es el tema de denominación de origen.
Si nosotros le damos una denominación de origen, es posible que lo repliquen en otros lados, pero lo tienen que llamar distinto. Y el que quiera el nuestro sabe que es el auténtico, el que lo hizo. Y es conectar, ¿cierto? Entonces, ese tema del diálogo y de la narrativa es supremamente importante y eso sí que lo vine a valorar desde que estoy en el mundo creativo. Conectar con las personas, con esa narrativa, eso es hermoso, porque yo no solo compro un producto, compro una historia. Y es ahí donde también tenemos que trabajar y desarrollar. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más? ¿Una última pregunta? Sí, me llamo Sandra Merchan y tengo pues pienso que desde la academia lo primero que debemos de hacer cuando entramos a estos conocimientos ancestrales es desaprender. Punto. Como que, ¿cómo empezamos a desaprender? Porque después entramos en una lógica de querer replicar y las comunidades y los pueblos indígenas tienen el derecho a la singularidad. Es decir, cada uno propio, con su propio lenguaje, con sus propios tiempos, con su propia tecnología, su propia ciencia. Esa es una. La segunda, también tienen derecho a la opacidad. ¿Qué quiere decir eso? Al misterio, al guardarse el conocimiento, a que no todos nosotros tenemos que indagar y ver exactamente qué está hecho, que nos expliquen todo de manera profunda, descriptiva. No, ellos tienen el derecho a guardarse ese conocimiento y guardarse ese misterio, porque es parte también de esa protección que han tenido de años de extracción, ¿no? Entonces también cuestionarse eso. ¿Estamos siendo extractivos? ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo generamos relaciones más pertinentes, más sanas? Realmente empezar, digamos, la co-creación desde lo relacional. Y por otro lado, también preguntaría, ok, ¿cómo va a ser ese tema de reciprocidad? Es decir, cuando vienen los científicos a territorio, ¿qué es lo que se le va a dar a la comunidad? ¿Cómo se les va a entregar? ¿Cómo se van a beneficiar? Esas son como mis comentarios. Totalmente de acuerdo con todo lo que dices y siento que el gran enigma es qué le ofrece un científico a un artesano, pero creo que lo responde el científico y el artesano que hablan. Una comunidad puede tener una necesidad específica porque se le acabó un recurso y el científico puede responder mediante sus saberes hasta donde puede aportarle y que puede llegar, pero solo se puede dar a través del diálogo. Yo creo que ni yo ni nadie acá podrá tener una respuesta a algo súper específico hasta que se hace y siento que de ahí parte todo. También un científico que entra a un territorio y un artesano o una comunidad que lo deja entrar a ese territorio es porque también quiere hacer algo diferente dentro de su técnica y dentro de su comunidad. Se trata de saber llegar hasta dónde, pero el artesano o la comunidad le va a decir hasta dónde. La cosa es respetar ese hasta dónde y no traspasarlo. Bogotá, eres tú.